Ahora, en el capítulo 19, se nos habla de las ciudades de refugio, la extensión de la tierra y la severidad de la ley. Este capítulo 19 principia con instrucciones en cuanto a las ciudades de refugio en los primeros 7 versículos. Ya hemos tratado algo sobre estas ciudades y solamente diremos, en resumen, que un hombre que había matado accidentalmente a otro podría huir a una ciudad de refugio. Esto no se aplicaba a un homicidio premeditado. Dios da el ejemplo de 2 hombres que trabajaban juntos en el monte. Al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, si saltaba el hierro del cabo y daba muerte a uno de los hombres, al otro se le permitía huir a la ciudad de refugio. Sería protegido allí hasta cuando pudiera ser enjuiciado con imparcialidad. Veamos entonces lo relacionado con la extensión de la tierra. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 19 de Deuteronomio. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra como prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. La prueba del amor es la obediencia. Si Israel hubiera obedecido a Dios, los israelitas habrían sido bendecidos y Dios habría extendido su tierra. Entonces habrían podido añadir 3 ciudades de refugio más. Pero nunca necesitaron de ellas por la sencilla razón que de los 777,000 kilómetros cuadrados que Dios les dio, solamente ocuparon 77,000 kilómetros cuadrados. Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 19 de Deuteronomio. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Tenemos aquí el hecho de que los límites eran inviolables. Esta era la protección de la propiedad humana y establece los derechos de propiedad. Consideremos ahora la severidad de la ley. Leamos el versículo 15 de este capítulo 19 de Deuteronomio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos revela lo terrible de la ley. Las demandas de la ley eran terribles y un solo testigo no era suficiente. Cualquiera que dice hoy en día que quiere vivir bajo la ley debe descubrir lo que es. Ahora, en los versículos 16 al 20, el Señor explica si se levantaba un testigo falso, entonces el acusado y el acusador debían pararse delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces. Ahora, si los jueces decidían que el testigo era falso, entonces lo que él quería que le hicieran al acusado sería el castigo que él mismo recibiría. De esa manera, la maldad debía ser quitada de la nación. Leamos ahora el versículo 21, el versículo final de este capítulo 19 de Deuteronomio. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley, amigo oyente. No hay nada de misericordia en la ley. Doy gracias que el Señor hoy en día no me está juzgando sobre la base de la ley. Me salva por la gracia. Si Él me salvara por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley. Hoy en día hemos adquirido una actitud muy indiferente en cuanto a ella. Dios ejecuta la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo le doy gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de la ley para que hubiera perdón para los pecadores? El tribunal de Cristo se ha constituido en propiciatorio porque Cristo murió y su sangre ha sido rociada allí. Dios nos salva por su gracia. No hemos guardado la ley, la hemos violado. Todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo pagó la pena a fin de que los requisitos de la ley sean cumplidos. Ahora Dios tiene libertad para salvar a los pecadores por su maravillosa e infinita gracia. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Deuteronomio. Continuando nuestro recorrido por el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos hoy en día. Esta es la ley que fue dada a Israel, pero hay aquí ciertos principios fundamentales,
los cuales contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados en nuestro vivir hoy en día. El problema hoy es que tenemos una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de nuestros países, por no decir que en todos ellos, los legisladores del día de hoy no saben nada en cuanto a la palabra de Dios. Los errores crasos que hacen en sus planes de acción y en su política son suficientes como para causarnos lágrimas y gemidos, acaso no alaridos de dolor. Estos hombres se hallan lejos de Dios y no le siguen de ninguna manera. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Han luchado con estos problemas por muchos años. Algunos países han tenido dificultad en reclutar a los jóvenes para el servicio militar. Es que los jóvenes tienen dificultad en saber las condiciones en que un hombre debe servir a su patria o no servirla. Israel tenía estos mismos problemas. Dios dio ciertos reglamentos muy fundamentales que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, amigo oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos. Veamos pues las leyes sobre la guerra. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel, y creemos que es importante para nosotros hoy en día. Usted quizás ha visto esos pequeños letreros que proclaman, amor sí, guerra no. Ahora eso parece un buen lema, pero como tantos otros lemas, no tiene sentido. Debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, donde el corazón del hombre es perverso, hay tiempos cuando es necesario hacer la guerra. Hay tiempos cuando necesitamos protegernos. Hay guerras en las cuales Dios está a favor de un lado. Napoleón dijo que Dios estaba a favor del lado que tenía los batallones más grandes. Pero Napoleón descubrió que eso no es verdad porque él mismo ganó algunas batallas cuando no tenía el batallón más grande. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 20. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esto es algo que tiene mucha importancia, amigo oyente. Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la estrene. Ahora Dios da 4 condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tenía que subir a la batalla. ¿Por qué? Porque su corazón estaría en aquella casa nueva. Había puesto su corazón y su afecto en ella. Quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de vivir en ella. Ahora leamos el versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. Los israelitas eran labradores, y la plantación de una viña era el trabajo u ocupación de este hombre. Acababa de sembrar un viñedo. No había tenido la oportunidad de comer todavía ni una uva de su viña, y por tanto no tiene que ir a la batalla. Su corazón está puesto allí en ese viñedo. Su interés está allí. Puede entonces quedarse hasta cuando coma de él, hasta que se establezca como labrador. De otro modo, corre el riesgo de ser muerto en la batalla y otro segaría de fruto de su labor. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Ahora el versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Aquí tenemos a un joven que está comprometido para casarse con una señorita y le reclutan. Ahora, pero no tiene que ir a la batalla. Está enamorado de esa señorita y quiere casarse con ella. Déjenle pues quedarse en casa y déjenle casarse con la joven. Allí es donde está su corazón y él no tiene que salir a la guerra. Ahora el versículo 8 dice, Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán,
¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Podría haber un hombre el cual admitiera con toda franqueza que es cobarde. Tiene miedo de luchar y no quiere luchar, quiere quedarse en casa. Vemos pues aquí 4 motivos buenos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Quizás los primeros motivos no hubieran hecho que me quedara en casa, pero este último motivo sí habría hecho que me quedara en casa. Si un hombre tiene miedo, si es medroso, no debe salir a la guerra. Creo que yo por miedo me habría quedado en casa. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres, realmente había unos miles, y terminó con 300 hombres. Ahora, ¿cómo fueron apartados? Llegaron a las aguas y algunos de los hombres se doblaron sobre sus rodillas para beber. Había otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estaban listos para luchar. Estaban muy ansiosos de matar al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, ellos fueron los que salieron a la batalla y los otros fueron enviados a sus casas. Usted se habrá enterado por las noticias del caso de un sinnúmero de jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio y en señal de protesta queman sus tarjetas de reclutamiento. Bueno, simpatizamos hasta cierto punto con muchos de estos jóvenes, pero en lugar de tratar de culpar al gobierno y a todos los demás, debieran simplemente confesar que tienen miedo de ir a luchar. Ese es un buen motivo. Eso sí me habría eximido a mí de ir a la batalla, de eso estoy seguro. Dios dice aquí que Él quiere que su pueblo sepa 2 cosas antes de que entren en la guerra. En primer lugar, deben saber que Dios está con ellos y que va con ellos. En segundo lugar, deben ser entusiastas en cuanto a la guerra. Hay un tiempo cuando uno debe luchar por su patria, y hay un lugar para la bandera y para el patriotismo. Siempre vemos que Dios es muy sabio. Y aquí tenía un plan maravilloso para su pueblo, aún en tiempo de guerra. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere, paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Aquí se da otro gran principio. Dios dice que se pelea para ganar. El enemigo debe ser destruido. Este es el fin de la guerra. Si ganar no es el fin o el propósito, no hay entonces motivo para que una nación vaya a la guerra. Yo amo a mi patria y amo a mi nación, y cuánto deseo que la nación se encamine por los caminos y los principios dados por Dios. Dios sigue diciéndoles que los hombres debían ser muertos, pero que las mujeres, los niños y los ganados podían ser llevados como botín y ellos podían comer de ese botín. Ahora leamos los versículos 15 hasta el 18 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios es bastante explícito en estas instrucciones. Él les dice que podían llevarse como botín las mujeres, los niños y los ganados en las ciudades que estuvieran lejos de ellos. Pero las ciudades de los pueblos que él menciona en el versículo 17 no debían dejar a ninguna persona con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Todos debían ser muertos. Y la razón que el Señor da es la que está aquí en el versículo 18, para que no aprendieran los israelitas las abominaciones que esos pueblos habían hecho para sus dioses y pecaran entonces contra Dios. Es decir, que Dios les está protegiendo de una contaminación espiritual. Dios dio aquí algunos principios muy buenos, y tememos que nos hayamos apartado muy lejos de ellos en nuestros días. Ahora los versículos 19 y 20 se explican por sí mismos, así es que vamos solamente a leerlos. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto,
podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Y así termina nuestro estudio del capítulo 20 de Deuteronomio.